Bien, continuando con el tema, vamos a hablar de la primera ley de Mendel. Bueno, Mendel no tiene nada que ver con la medicina, no era médico, lo que sí hizo un aporte fundamental para lo que es la rama de la genética. Eh, en lo que descubrió fue que mezclando, bueno, la pregunta de él era que veía que había guisantes de color amarillo y guisantes de color verde. eh, Y él se preguntaba qué es lo que pasaba si mezclaba estas razas. Habitualmente lo que se solía hacer era combinar razas de, de arvejas amarillas con razas de arvejas verdes y bueno, siempre se obtenían los mismos resultados. Él lo que se planteó fue qué pasaba si mezclaba una raza de arvejas o guisantes amarillos con una de color verde. A lo que en su investigación digamos, después con el tiempo fue aportando, lo que se logra aportar es que, bueno, eh, como habíamos dicho, un fenotipo son las características observables, es lo que se puede ver. Y el genotipo es el conjunto de genes que han heredado el organismo. Por ejemplo, acá podemos ver, eh, como fenotipo podemos ver de color amarillo. Y el fenotipo de, del otro guisante es color verde. Ahora, nosotros no sabemos qué es lo que tienen por dentro, o sea, cuáles son sus genes. Y el genotipo eh, que le atribuyó Mendel a los guisantes fue al color amarillo, una A mayúscula, o bueno, en realidad una A, el color verde, otra A. Entre su investigación pudo ver que se mezclaba estas dos variedades de arvejas, lo que obtenía era otra arveja de color amarillo. Y bueno, él pensaba que podría ser que obtener una arveja tanto en un porcentaje verde, en un porcentaje amarillo. En lo que fue haciendo sus investigaciones, descubrió que en la primera ley de Mendel, el gen dominante iba a ser siempre el que se iba a heredar. Y es por eso que se le llamó la ley de la uniformidad. Ahora, de este cuadro, es un cuadro de Punnett, donde hay variables, donde tenemos se hace un cuadro de doble entrada donde se coloca. Esto es muy útil en la práctica para, para combinar genes y es un excelente modo de ejercitación eh, bueno, con lo que vamos a hacer mucha práctica. Bien, lo que se hace es para poder ver qué variedad de genes vamos a obtener, vamos a hacer a las amarillas las denominó que iban a ser dominantes y le puso una A mayúscula de las verdes, son las recesivas a las que les puso la A minúscula. Bueno, por un lado la A mayúscula, en este cuadro Punnett, en el eje de las X, puso el gen tanto que se hereda de la madre como el gen que se hereda del padre. Entonces, esta corresponde a la madre, esta corresponde al padre. Entonces, en el cuadro colocamos la primera fila lo que corresponde a la madre, en la siguiente fila lo que corresponde al padre. Esto es independiente, puede ser en el orden que ustedes deseen. Por el otro lado, los apareó con una arveja que era recesiva, que vamos a tener lo que se heredó de la madre en el primer lugar y en el segundo lugar lo que se heredó del padre. Como podemos ver, esta A es una A mayúscula, A minúscula, A minúscula. A esto se lo denomina homocigota. Y ahora, como es A mayúscula, podemos decir que es una homocigota dominante. En el caso de las dos minúsculas, vamos a decir que es una homocigota recesiva. Y ahora, la mezcla, lo que se obtuvo de aparear estas dos, es un heterocigota. Ahora, hacemos el ejercicio de las dos A mayúsculas corresponden al color amarillo. Una A mayúscula y una A minúscula corresponde también como fenotipo a lo que vamos a observar nosotros, a un fenotipo también de color amarillo. Y como homocigota no tenemos ningún recesivo, es decir, que este verde no pudo pasar su característica genética a la siguiente generación. Y esto fue lo primero que pudo ver Mendel. La primera ley de él corresponde a esto. Esta sería la primera filial. Lo que también
tenemos que aprender, lo vamos a hacer un poquito más adelante, es hacer un cuadro genealógico, aprender a hacer un árbol para que ustedes puedan comprender a qué llamamos a la primera generación, segunda generación, tercera generación de, de apareamientos. Que bien, es bastante intuitivo, pero en la práctica vamos a ver qué corresponde cada figura. Bueno, entonces lo que hizo acá Mendel fue mezclar estas dos razas y obtener, estas son razas puras de amarillo, homocigotas, y puros de homocigota, que son los recesivos, de color verde. Y obtuvo una primera línea de generación con todos guisantes amarillos, que son heterocigotas, pero de igual manera expresan el fenotipo amarillo, que el gen amarillo sería el dominante en este caso. Entonces, de la cruza esta de amarillos y verdes, lo que obtuvo fue toda una generación de guisantes amarillos. Y entonces, este cuadro de Punnett lo que nos facilita es hacer la estadística de esto. Que podemos decir, bueno, que de las cuatro opciones que se podían dar, se obtuvieron cuatro de color amarillo, cero de color verde, y la proporción de esta raza, de esta combinación, siempre va a ser una proporción de 4 a 1. Ya veremos más adelante, cuando apareemos esta generación, la primera generación de estos heterocigotas, con otro heterocigota, ya esta ley de la uniformidad ya va variando y las proporciones van a ser distintas. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, entre algunos de los conceptos que debemos tener, es el concepto de alelo, que son la variación de todos los genes que pueden haber entre, esto sería el alelo para el color. Por ejemplo, en los seres humanos podemos tener uno para lo que sería color de ojos, para el color del pelo, y así algunas características que nos hacen diferentes unos a otros. Y también tenemos algunas características. Mientras estudiamos organismos más sencillos, más fácil de comprenderlo. Después todo esto lo llevamos al ser humano y bueno, ahí veremos que van apareciendo casos especiales que hacen un poquito más complejo de comprenderlo de primer momento, pero por ahora vamos con este tipo de alelos que van a ser bastante así, lo más sencillos que se puede. Por ejemplo, acá estábamos viendo el color. Podemos estudiar también, eh, si así lo quieren, pueden ser también eh, razas de guisantes que sean lisos y otras que sean rugosas. Y así podemos ir estudiando varias combinaciones. En este caso, la primera ley de Mendel hablaba de esto. Eh, Después, Mendel va estudiando, va combinando estas, lo que lo hace más interesante. Pero bueno, en este caso, dejamos hasta acá y hablamos en un siguiente video de la segunda ley de Mendel. Bien, acá lo que quiero mostrarles es lo que son los cromosomas homólogos, los que habíamos hablado anteriormente en el video previo. Tenemos un cromosoma materno, un cromosoma paterno. ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la meiosis? Como bien saben, el apareamiento, al final de la meiosis, vamos a utilizar solamente una de estas ramas y una de estas ramas las que se van a entrecruzar y van a dar origen al nuevo ser, ¿sí? Este vendría siendo un guisante, por ejemplo, ¿no? Un guisante amarillo, este vendría siendo un guisante verde, y van a combinar estos alelos que codifican para los mismos caracteres. Es decir, esta partecita del cromosoma va a hablar de el color. Entonces, esta partecita del todo el gen de una arveja va a hablar del color amarillo y toda esta partecita, pero en el mismo sector de del cromosoma va a hablar también del color verde. Cuando se aparen estos dos, van a dar un resultado, como habíamos dicho acá, una proporción de 4 a 0 de color amarillo. Pero también existen muchas
otros alelos que codifican muchas otras características para el mismo carácter. Bien, de acá hablamos lo mismo. Tenemos que el color amarillo es el dominante, el color verde es el recesivo, el, todo el color amarillo es homocigota porque tiene cada uno de estos acá tiene una A mayúscula, acá una A mayúscula, y la única combinación posible de esta es una A mayúscula para homocigotas. Para recesivo, la combinación también. Este guisante heredó del padre, eh, la A minúscula y de la madre la A minúscula, convirtiéndose en un homocigota recesivo. Ahora, los heterocigotas van a heredar, por un lado, la, la A, ya sea del padre o de la madre, van a heredar la mayúscula y de este lado el verde va a heredar la A minúscula, convirtiéndose en la única posibilidad de apareamiento, la A minúscula. Habíamos visto el cuadro de Punnett, que es bastante práctico para hacer los enlazamientos de los cromosomas, pero también tenemos otra forma. Acá tenemos un guisante amarillo, un guisante verde, y estos son cada una de los gametos posibles. Como bien sabemos de la meiosis, vamos a obtener gametos, y estos gametos de cada célula van a ser un gameto con la mitad de la información, que va a ser este gen dominante. El otro gameto también va a ser con la mitad de la información, va a ser también dominante. De este lado, lo mismo. El- este gameto va a tener la mitad de la información recesiva y la mitad de la información recesiva. Ahora combinamos esta, la primera hija va a ser una de la madre, una del padre. Y va a obtener, cuando complete su información genética, va a tener la característica heterocigota. Y como es A mayúscula dominante, va a expresar el color amarillo. Ahora, la siguiente va a ser A minúscula con la A mayúscula. Entonces, de esta combinación que hacemos, esta para acá, con esta y con esta, obtenemos estas dos hijas. Pero todavía nos faltan hacer el otro apareamiento de este gameto. Este gameto con este gameto, este segundo gameto con el segundo gameto de la arveja verde. Y obtenemos las cuatro combinaciones posibles de, de probables combinaciones. Si bien algunos prefieren utilizar el cuadro de Punnett y otros prefieren utilizar esta distribución, eh, las dos son válidas, lo que sí, cuando utilizamos combinaciones con más elementos, ahora hablamos color, pero si hablamos de color y si hablamos de rugosidad, se van aumentando las posibilidades, lo que hace poco viable este sistema y mucho más atractivo el cuadro de Punnett. Pero bueno, debemos conocer los dos y ejercitarnos con los dos para, para llegar al objetivo de responder preguntas en el menor tiempo posible, con la mayor seguridad posible y sin equivocarnos. Así que utilizando un método o el otro y que les resulte más cómodo, siempre y cuando logren ser prolijos y entenderse. Luego estas combinaciones se van haciendo mentalmente. Y bueno, ya saben cuáles son las combinaciones posibles. Una de las preguntas de exámenes que son muy frecuentes, que no requieren realizar este cuadro de Punnett simplemente con el concepto, o sea, con la idea de lo que está sucediendo, algunas de las preguntas suelen poner eh, ¿qué se obtiene de la cruza de, de un homocigota con un homocigota dominante con un homocigota recesivo? Y entre las opciones verdadero y falso, o las opciones A, B, C y D, se van a poner las opciones de heterocigota dominante, heterocigota, o bueno, o sea, no existe, bueno, heterocigota dominante para color amarillo, heterocigota dominante para color verde, y esas son las preguntas trampas que les pueden ir haciendo, o les pueden poner homocigota para color amarillo, homocigota para color verde, y así tratando de confundirlos a ustedes, pero ustedes ya sabiendo que el color amarillo es el dominante y se mezclaron dos homocigotas, la única posibilidad que pueden obtener es
heterocigota del color dominante, en este caso amarillo. De esa manera se van haciendo las preguntas. Ahora suena medio complejo, pero cuando hagamos la ejercitación y pongamos las preguntas y las podamos desarrollar y desglosar una por una, eh, vamos a ir comprendiendo un poquito más de este tema. Bueno, dejamos hasta acá nomás este video y después pasamos a la segunda ley de Mendel.